Saludos a todos y bienvenidos a este canal. Para quienes no me conocen, soy Made, vivo en Cuba y en este canal encontrarás todo tipo de proyectos relacionados con las manualidades, jardinería y otros temas interesantes. Si te apasiona el mundo del emprendimiento desde casa, quieres aprender a crear tu propio negocio y necesitas descubrir nuevas ideas creativas, aquí encontrarás el lugar perfecto. Hoy realizaremos un viaje por el apasionante mundo de una de las plantas más especiales y emblemáticas de Cuba, la mariposa blanca. Por lo que te invito a que te quedes hasta el final de este viaje, te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Cuba, con su cálida temperatura y alta humedad, ha permitido la aclimatación de especies importadas de otros lugares, como el lirio, el galán de noche, el girasol y la azucena, junto a nuestra querida mariposa blanca, que ostenta el título de Flor Nacional de Cuba. ¿Sabías que, en una ciudad de México, es tan famosa que hay una canción que lleva su nombre y es casi un himno del estado? Aunque su origen se encuentra en el Asia Oriental tropical, específicamente en las montañas de Nepal e India, hoy en día, la mariposa blanca se puede encontrar en varios países del continente americano, especialmente en zonas tropicales. Su nombre científico es Edigium coronarium, que significa fragancia de nieve. En Argentina, la llaman caña de ámbar, en la India, colan champa. En Hawái, responde al nombre de agua puji. En inglés, es conocida como white ginger, y en Tabasco, México, la reconocen como blanca mariposa. Otros nombres comunes son el lirio de arroyo, jazmín y mariposita. Si conoces otros nombres, dinos desde dónde nos estás viendo y cómo la apodan en tu país. La mariposa blanca es una planta perenne que puede alcanzar alturas de entre 60 centímetros y 1,80 metros. Sus impresionantes racimos de flores blancas desprenden un dulce aroma y tienen una forma única que se asemeja a una mariposa, de ahí su nombre común. Durante su floración, que abarca desde abril hasta el inicio del invierno, estas flores en sucesión crean un espectáculo natural verdaderamente sorprendente. Para cuidar de esta belleza, debemos proporcionarle un entorno cálido y húmedo, asegurarnos de un buen drenaje en el suelo y regarla de manera regular. Puede ser cultivada tanto en el suelo como en macetas, lo que su fácil cultivo le hace posible que podamos usarla para implementar un negocio de jardinería de plantas ornamentales y su reproducción es sencilla, ya sea a través de la división de rizomas o, incluso, sembrando semillas. Hablando de división de rizomas, este proceso se lleva a cabo en primavera o a principios del verano. Debemos dejar unos 30 a 60 centímetros de separación entre los rizomas para que crezcan sin restricciones y plantarlos a una profundidad de 5 a 10 centímetros. Esto debe hacerse cada 2 o 3 años, lo que no solo te proporcionará nuevas plantas sino también la oportunidad de enriquecer el suelo con abono y permitirle descansar. Si quieres conocer sobre los tipos de suelos, riegos y cuidados que éstas necesitan contra enfermedades y plagas, no olviden suscribirse al canal donde les hablaremos de todos estos temas. Pero la mariposa blanca no solo es una planta hermosa, tiene múltiples usos interesantes. En Brasil, se comprobó que cuando sustratos o lechos de fibra de coco seco, paja de arroz y otros, fueron sembrados con mariposa, se producía una importante reducción del nitrógeno amoniacal en el tratamiento de aguas residuales. En la medicina se ha investigado su potencial para contrarrestar los efectos de la diabetes. Además, los aceites derivados de sus rizomas poseen propiedades antimicrobianas y se usan para tratar dolores, heridas, infecciones e incluso el asma. Y aquí vienen las curiosidades que prometí. Durante las guerras de liberación nacional en Cuba, las mambisas cubanas usaban la flor de mariposa para ocultar y transmitir mensajes importantes para el ejército libertador. La flor se llevaba en el cabello o se usaba para adornar los vestidos, y en sus ramos se escondían mensajes clandestinos en la manigua y la ciudad. Otra curiosidad interesante, en 1936, Cuba recibió una invitación del personal que trabajaba en el Jardín de la Paz en Argentina para sembrar su flor nacional allí, junto a las de otras naciones del continente. Hasta ese momento, Cuba no había definido una especie como su flor nacional. Dentro de las candidatas estaban el jacinto de agua, el galán de noche, el lirio de San Juan y la que resultó ganadora fue la mariposa blanca pues su blancura representa la pureza de los ideales independentistas. Simboliza la paz, es un elemento presente en las franjas de la enseña nacional, así como la forma de sus flores unidas al tallo central, simbolizan la unidad de los cubanos. Y una tercera curiosidad es que, en la ciudad de Tabasco, México,
La melodía Mis blancas mariposas está considerado como el himno tabasqueño, que inicialmente fue un poema escrito por el maestro José Claro García, y quien le dio melodía fue el músico Cecilio Cupido. Existe hasta un documento de 1918 donde se avala su registro. Esta melodía que escuchan corresponde a esta canción. Espero que este viaje por la mariposa blanca haya sido igual de apasionante para ustedes como lo ha sido para mí. Si disfrutaron de este video o están interesados en otro tipo de contenido, déjalo dicho en los comentarios. Los animo a que le den me gusta y se suscriban a nuestro canal. No olviden activar la campanita para no perderse este viaje a través de emprendimientos y diversión desde la comodidad de nuestra casa. Nos vemos en un próximo episodio. Las matas de esa flor.